Historia con Alfonso Gómez Rossi. Ahora bien, lo que nos interesa aquí es que también es un antecedente de la idea de separación entre el Estado y la religión también en México, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los antecedentes de esto? Bueno, siempre tenemos la idea de que Estados Unidos se funda a partir de una serie de disidentes religiosos que van a ir llegando a diferentes partes de lo que serían las 13 colonias para poder practicar su religión de manera libre. Esto no necesariamente fue cierto para todas las colonias, pero sí lo fue para Massachusetts, por ejemplo, que recibió una gran cantidad de puritanos. El estado de Virginia, el actual estado de Virginia, originalmente no se funda con la finalidad de darle refugio a una secta religiosa que no estuviera de acuerdo con la iglesia anglicana, sino que se funda como una colonia que tiene la finalidad de extraer riqueza de la tierra a partir de la agricultura. Entonces encontramos en Virginia un modelo similar al modelo novohispano, en el que llegan las familias a extraer, llegan las personas más bien a extraer el mineral o el recurso natural del estado, sacarlo, mandarlo a Inglaterra y hacerse ricos. En este estado entonces se establece la iglesia anglicana. Recordemos que la iglesia anglicana surge con Enrique VIII y es la iglesia que está regida por el rey de Inglaterra. Y esta iglesia va a ser la que va a regir el destino de Virginia. Ahora bien, la gente de Virginia no tenía la libertad religiosa que sí se daría, por ejemplo, en el estado de Pensilvania. Y la gente que vivía en Virginia tenía que pagar una cuota anual para mantener a los pastores anglicanos. Tenían que pasar lista para ir a la iglesia y si no pasaban lista, no, se les contaba como una falta que no hubieran asistido a la iglesia y se prohibía que hubiera otras religiones dentro del estado de Virginia. Esto va a ir cambiando a medida que va pasando el siglo XVIII, porque vamos a encontrar que van llegando grupos como los cuáqueros o los presbiterianos, que al pertenecer al estado de Virginia van a tener que empezar a pagar impuestos a la iglesia anglicana. Y lo que ellos van a alegar es que, bueno, esta no es mi religión, ¿por qué tengo que pagar impuestos a una religión que no es la mía para mantener a un pastor al que no voy a visitar? Y aquí la ley anglicana de Virginia los obligaba de todas maneras a pagar estos impuestos para poder mantener a los pastores anglicanos. A partir de los mediados del siglo XVIII, cuando se da la guerra entre Francia e Inglaterra para controlar el territorio entre los Apalaches y el río Mississippi, la legislatura de Virginia empieza a ver que estas diferencias religiosas lo único que hacen es dividir a la población en un momento en el que necesitan luchar contra los católicos franceses y los pueblos indígenas que eran sus aliados. Entonces se empieza a relajar el estatuto de la religión del estado de Virginia y empieza a aceptarse la diferencia con las diferentes religiones que existían ahí. Pero empieza a haber otra serie de problemas también que van a ser precursores de la independencia de Estados Unidos. Entre estos, la idea de que el Estado tiene que mantener a los pastores anglicanos. El primer problema que va a haber con esto es que, de acuerdo a las leyes que existían en ese momento, se le pagaba a los pastores anglicanos en especia con tabaco. El tabaco costaba más o menos 2 peniques y con esto se mantenía a los pastores de Virginia. La bronca fue que hubo malas cosechas durante la década de 1750 y la cosecha de tabaco subió de valor. Entonces, en lugar de ser 2 peniques, ahora valía 6 peniques los fardos de tabaco. Y los pastores anglicanos dijeron, bueno, pues esto es lo que nos tienen que pagar ahora, ¿no? No son los 2 peniques, porque de acuerdo a la ley, lo que ustedes tienen que pagarnos ahora va a ser los 6 peniques que vale los fardos de tabaco. La legislatura de Virginia, que se llamaba la Casa de los Burgueses y que tenía una función como una cámara baja, aprobó una ley diciendo que a pesar de que el valor del tabaco costaba eso, no se le iba a pagar los 6 peniques, sino que se les iba a pagar 2 peniques. El rey de Inglaterra, Jorge III, se entera de esto y veta la ley y dice que tienen que pagarle los 6 peniques a los pastores anglicanos. Esto va a causar mucho resentimiento en la élite de Virginia, porque van a decir, bueno, a final de cuentas, si estamos viendo que la iglesia anglicana está perdiendo poder y además hay otros grupos religiosos, ¿por qué tenemos que pagarles los 6 peniques? Y la Casa de Burgueses veta la ley del rey Jorge III y este es uno de los primeros antecedentes de rebeldía en contra del rey de Inglaterra. Posteriormente lo que vamos a ver es que Thomas Jefferson, en ese momento, hay una división muy fuerte
entre los deístas y los cristianos, ¿no? Los deístas es un tipo de religión del siglo XVIII que asume que si existe Dios, es un Dios que creó todo y dejó que toda su creación se mantuviera sola. Es decir, crea las leyes de la física, las leyes de la biología y el mundo, y después de hacer eso se desentiende de su creación, ¿no? Entonces, en este caso, el deísmo propondría que Dios nada más creó todo, pero está ausente de su creación. El cristianismo no cree en esto. El cristianismo cree que Dios interviene en la creación a partir de los milagros y la participación de Cristo en la salvación humana. Thomas Jefferson tenía un conflicto con la religión y él asumía que la religión realmente era una creación humana que servía para manipular a las masas, y él definitivamente no estaba de acuerdo con esto. Él, por ejemplo, es famoso porque creó la Biblia de Jefferson, en la que elimina en el Nuevo Testamento todos los pasajes donde Cristo hace milagros. Entonces, a diferencia de los cristianos del siglo XVIII, él asumía que la moral que podría darse en la recién creada República Americana se daría a partir de la educación, no a partir de la religión. Y es entonces cuando surge este estatuto dentro del Congreso de Virginia, porque él crea esta ley, este proviso en 1777 de la ciudad de Fredericksburg, la mete al Congreso de Virginia en 1779 y lo meten a la congeladora. Pero en 1786, otro virginiano cristiano de nombre Patrick Henry afirma que para que la República de Estados Unidos sea moral, necesita haber un estatuto de educación para que los profesores sean cristianos. Y es entonces cuando James Madison determina que es el momento ideal para sacar este estatuto que había creado Thomas Jefferson, que en ese momento era ministro de Estados Unidos en la Corte de Francia. Entonces, ¿qué es lo que hace James Madison? Introduce esta ley en la que se afirma que va a haber una separación entre el Estado y la religión. ¿Por qué? Justamente por la experiencia negativa que habían tenido las personas de Virginia con la religión establecida de la Iglesia de Inglaterra. Además, recordemos que en este momento ya se habían independizado Estados Unidos de Inglaterra, y que la Iglesia de Virginia fuera la Iglesia de Inglaterra significaba que se reconocía al rey inglés como el jefe de la Iglesia, lo cual era un acto de traición. Entonces, lo que se busca con esta ley es decir, ok, lo que vamos a hacer es respetar que cada quien pueda elegir su religión, pero no va a haber una religión establecida en el estado de Virginia, y no vamos a tener que pagar impuestos que mantengan a los pastores o los sacerdotes de cualquier religión. Entonces se da efectivamente una división. Uy, se nos salió del aire mi querido Alfonso Gómez Rossi por un momento. Pues así están las cosas. Ahí está. Se da esta división entre el Estado y la religión, y entonces a partir de este momento esto va a servir para inspiración para la primera enmienda, en la que se reconoce que Estados Unidos es un Estado laico, en el que las personas pueden determinar cuál va a ser la religión a la que pertenecen, y esto no quiere decir que el Estado pueda intervenir sobre sus creencias. Ahora bien, parecería que está bien establecido, pero desde hace más de 10 años el Partido Republicano en Estados Unidos ha tratado de ir minando justamente los principios de esta ley al tratar de imponer una creencia de que Estados Unidos es una nación fundada en bases cristianas. Y quieren romper este vínculo, más bien quieren crear un vínculo entre una religión hipotética, porque recordemos que la religión cristiana está dividida en muchos grupos, y el Estado. Es más, una congresista de apellido Boebert, Lauren Boebert, el año pasado dijo que ella es una cristiana nacionalista y que no debe de haber una división entre el Estado y la religión, y que esto está basado en una carta estúpida, según ella, que escribió Thomas Jefferson en 1802, sin tomar en cuenta que está este antecedente de la ley de Virginia que sirve para la primera enmienda. Desafortunadamente estamos viendo que sí, la Corte Suprema de Estados Unidos está minando también esta separación entre el Estado y la religión. Por lo tanto, asumiríamos que, aunque este documento es importante y sirvió para establecer esta división, el Partido Republicano y los conservadores cristianos de Estados Unidos están constantemente tratando de definir a Estados Unidos no como una nación donde hay una separación entre ambas, sino como la unión entre las dos. Y sigue siendo relevante a la fecha porque no termina el debate sobre qué tanto debe de intervenir la religión sobre el Estado y qué tanto debe estar separado el Estado de la religión. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.